Te iba a decir, tú que has visto las consecuencias de una izquierda que ha comido mucho la cabeza, que les ha vendido a todo el mundo el venga, va, hay que intentar depender del Estado, de que nos ayuden, ayuditas, todo esto. ¿Qué opinas del socialismo? El socialismo para mí directamente es la muerte. O sea, pero la muerte no solo en el sentido literal también lo es. O sea, tenemos en mi país una cantidad de muertos en el mar terrible, que es precisamente por la expulsión. Pues mucha gente intenta culpar a los Estados Unidos por las medidas que ha tomado, que fueron con toda razón. Si se quiere discutirlo, el embargo, que esto ya lo he debatido en su momento con Juan Ramón Rayo también, el embargo está ahí por unas causas. ¿Okay? Se robaron todo y por eso embargaron. No existe tal bloqueo. El único bloqueo que Estados Unidos hizo a Cuba fue en su momento con la crisis de los misiles, que habían puesto los soviéticos los misiles nucleares y todo esto. Pero bueno, el embargo está pues se robaron todas las compañías, o muchísimas compañías americanas, también muchas europeas, ¿eh? Entonces ahí es que encaja en el embargo y a la gente te dice, no, es que se tiran al mar por culpa de Estados Unidos. Es como, no, niño, no. Es por lo que está pasando en tu casa. Si tu hijo se va de casa porque no tiene comida, la culpa es tuya, no del vecino que no quiere negociar contigo. Pero además hay una cosa que no tiene sentido. Si tú no quieres comerciar porque el capitalismo es malo y a ti no te gusta el libre comercio, no comercies. ¿Por qué tú quieres comerciar con Estados Unidos? Que comercian, ¿eh? Eso es otro punto. Comercia. Estados Unidos es el quinto socio comercial de Cuba. Pero más allá de eso, ¿por qué tú quieres comerciar con el capitalista si a ti no te gusta comerciar? Y literalmente es muerte porque son entre... contarlo es prácticamente imposible, pero la cifra está entre 77.000 y 150.000 ahogados en el mar, comidos por los tiburones. O sea, son mucha gente. En un país de 10 millones, son mucha gente. ¿Cómo se llega a ese punto? Es el punto en el que ya estás tan desesperado que le tienes menos miedo a los tiburones y al mar que a tu gobierno. Literalmente, estás más dispuesto a lanzarte a una probable muerte que a enfrentarte a lo que te va a hacer tu gobierno, que puede ser pasar por torturas, que puede ser pasar por un montón de cosas. Entonces no estás dispuesto a protestar, no estás dispuesto a hacerlo y ya está. ¿Y tú, claro, porque tú ya tienes unos años, ¿cómo fue tu infancia en Cuba? Porque entiendo que tu infancia quizá no fue tan mala como lo que están viviendo ahora. No. A ver, sí fue mala en el sentido económico, pero yo creo que los niños tienen la capacidad de adaptarse a todo. Yo no te puedo decir, mi infancia fue súper sufrida porque yo andaba descalzo, yo no tenía absolutamente nada, pero eso me di cuenta después. Yo no me di cuenta en ese momento, ¿sabes? Porque también, cuando casi todo el mundo es pobre, no te das tanta cuenta. Cuando fui creciendo, ya ponle que tenía 12, 15 años, ahí así se notaba la diferencia porque empiezan a llegar los hijos de los Marielitos. Los Marielitos fueron los que se fueron en los años 80 de Cuba hacia Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasa? Que mucha de esa gente se fueron y empezaron a regresar en ese tiempo. Y hubo un tiempo en el que en Cuba eso era un desastre. De hecho, una vez fue la hermana de mi abuela que se había ido y llevó chicle y llevó todas estas cosas. Y mi abuela, que era comunista, decía que eso era sangre de hombre, que los chicles eran sangre de hombre. Mira tú lo que te metían en la cabeza, ¿no? Que el capitalismo explotaba tanto a los hombres que todo lo que se producía en el capitalismo era sangre de hombre. Estaba producido con sangre, ¿no? Y literal, se lo creían literalmente. Entonces, a partir de ahí, es que mi infancia empieza como este loco con un pad de Nike, este loco con un pad de Adidas. Entonces, en un principio lo prohibieron en las escuelas. Pero claro, muchos padres también decían, ¿y con qué lo traigo? ¿Con qué zapatos lo traigo? Porque en su tiempo sí te daban el uniforme entero, con unos zapatos que eran colegiales, que eran de estos zapatos rústicos, digamos, negros enteros, de cuero, bueno. Y después ya no te daban zapatos. Y después, por último, ya no te podían dar nada. Era comprado. Lo tenías que pagar, pero en pesos cubanos. Y ya cuando no hay zapatos, ¿con qué te lo llevo a la escuela? Y un montón de padres que no mandaban a los niños a la escuela ya porque no tenían zapatos. Y ahí es donde sí tú empiezas a notar la diferencia, ¿no? De que existen clases sociales y se empieza a definir el que tiene más del que tiene menos. Por ejemplo, mi padre vino a España justo cuando cae la Unión Soviética. Mi mamá estaba en Cuba y mi papá había venido porque tengo familias aquí en España. Y mi papá viene y mi mamá cae en la Unión Soviética y en Cuba empieza de pronto... No hay nada, pues la Unión Soviética literalmente sostenía a Cuba. Económicamente la sostenía. Y de pronto no hay petróleo, no hay nada. En un mes. O sea, esa gente ni siquiera previeron el futuro. Con lo que se hizo en Europa, el plan Marshall que se hizo aquí en Europa, que eso fue después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues los soviéticos le dieron a Cuba 6 planes Marshall.
Toda Europa se reconstruye con el Plan Marshall, o por lo menos más o menos eso es lo que se cuenta. Y en Cuba le dieron el equivalente en dinero, los soviéticos, al dictador Fidel Castro. 6 planes Marshall y no pudieron construir una isla. Se cayó la Unión Soviética y en un mes ya en Cuba estaban los apagones, ya estaba el hambre, ya estaba la miseria, ya estaba la necesidad. Y mi mamá le dice a mi papá, che, quédate allá y llévanos a nosotros para allá, porque no te puedes imaginar lo que ha pasado. Tanto así que mi papá no se lo pudo imaginar. Mi papá pensó que mi mamá la estaba engañando porque le dijo, quédate. Y mi papá dijo, uy, esta me está engañando, esta está en algo, esta anda... De hecho, nosotros lo contamos como algo cómico en la casa, porque mi papá me dice, sí, yo pensé que estaba pasando algo. Yo no me imaginé que fuera tan radical. Y cuando veía a mi papá, es que los apagones estaban que la comida no la podías dejar en el refrigerador porque se le echó a perder toda la comida a mi mamá, porque no podías guardar nada en el refrigerador, toda la carne se te echa a perder, todo lo poco que ibas teniendo, y después conseguir cualquier cosa era un problema. Estoy hablando de apagones de 16 horas, o sea, te ponían la luz 4, te la quitaban 8, y así están ahora más o menos. ¿Y O sea, ahora qué dice el quitan gobierno a la ciudadanía para que estén tranquilos? todo esto es culpa del imperialismo. La culpa no es de ellos. Claro, si tú tienes un enemigo, lo que estábamos hablando con el feminismo, si tú tienes el patriarcado, si tú tienes un enemigo que es mágico y te sirve para todo, claro. Ese famoso enemigo imaginario que responde a todos estos problemas. Es Voldemort en Harry Potter. Si tú tienes a un Voldemort, ya tú tienes todo resuelto. Porque al final esto siempre es culpa del capitalismo y del imperialismo. Siempre es culpa de... ¿Y por qué fracasó la Unión Soviética? Fácil. Culpa del capitalismo y del imperialismo, que no nos dejó, ¿sabes?, prosperar. ¿Por qué fracasó Cuba? ¿Por qué fracasó, yo qué sé, Corea? ¿Por qué fracasó? El que tú quieras. No, siempre es culpa del capitalismo. Entonces tienen ahí a Voldemort y ya está. Aquí hay una pregunta que se hace mucho, y te la tengo que hacer, y es ¿cuántas veces tiene que fracasar un país que es socialista para que la gente se dé cuenta de que el socialismo porque cuando tú tienes una utopía, lo que viene siempre es mejor. Lo que se hace siempre es comparar el capitalismo real, el que tenemos, real, crudo como es, porque es crudo, y el capitalismo funciona porque va en correspondencia con la naturaleza humana. Somos tan malos como tan buenos, existe gente que es muy bondadosa, existe gente que es cabrón. Y el capitalismo funciona en base a eso. Si hay alguien que te quiere estafar, te estafa. Si hay alguien que quiere hacer un bien por ti y quiere ser un benefactor público, lo hace. Incluso el que hace esto, Dostoyevsky lo menciona muy bien en sus libros, que el tipo que en un momento fue ladrón, después tiene la capacidad de, por lo que sea, caer en que hizo algo malo y tratar de reparar el resto de su vida, pues los errores que cometió en un principio, y se convierte en un benefactor público. Esto pasa muchísimo. Y el capitalismo da como esa posibilidad de restituir de alguna manera tu principio, tu moral, cómo te ve la gente, etc. En el socialismo directamente tienes un malo por naturaleza, que es el capitalismo y el que está comerciando, y ya está. Entonces, claro, el socialismo bueno o el comunismo bueno siempre va a ser el próximo. Siempre va a estar a futuro. Siempre, siempre. El próximo, el que voy a crear yo. Si tú hablas con un comunista, siempre te va a decir, es que no se ha hecho bien. Ese no se hizo bien. El de Cuba no se hizo bien. Es que he tenido 10.000 debates. Y siempre es lo mismo. El de la Unión Soviética no funcionaba. El de Vietnam no funcionaba. El de China no funcionaba, el de Cuba no funcionaba, el de Corea no funcionaba, porque el que yo voy a implantar en mi país es el que funciona. Ese es el bueno. Ese es el bueno. Yo lo que no entiendo es, si todos han salido mal, pero hay la idea de que ese es el bueno, ¿por qué cuando ves un país que es capitalista o parcialmente capitalista, y más o menos, aunque no sea el bueno, más o menos va bien? Dices, ¿por qué no dicen vamos mejor a optar por ese sistema que a día de hoy está demostrado que quizá no es el más correcto, el más idealmente perfecto, pero sí es el que funciona? ¿Por qué crees que hay tanto resentimiento a ceder ante el capitalismo? Yo creo que unos es principalmente porque se lo creen y los otros porque son malas personas. O sea, yo creo que hay algunos que sí se lo creen directamente, que creen que ese mundo perfecto en el que todo el mundo es bueno y todos se ayudan, después quieren vivir del capitalismo igual y trabajar del capitalismo y ganar dinero con YouTube y todo esto, pero pero tienen esa idea. O sea, se lo creen de verdad. Genuinamente ellos creen que es posible llegar a eso. ¿Te has dado cuenta? ¿De qué? La única manera de vivir del socialismo es gracias al capitalismo. Sí, vendiendo el capitalismo, sí. Qué locura, ¿eh? Sí, sí. Me ha gustado. El capitalismo es monstruo en eso. Sí, sí. El capitalismo es monstruo en eso. ¿El Che dónde está? Claro. En todas las remeras de todos los países capitalistas. En Cuba no se vende una remera del Che. Si los cuadros los están tirando, los cuadros del Che y de Fidel.
Salió una cerveza de Fidel. Después si pueden incorpórenla, que ahora no recuerdo el nombre. Salió una cerveza con la cara de Fidel. Yo lo puse en una historia mía de Instagram. Lo más cabrón del capitalismo es tener a los próceres del socialismo y del comunismo en una etiqueta capitalista y vendiéndotela. En una cerveza, en una marca de alcohol. O sea, en lo peor del capitalismo. Te voy a vender una droga con la cara de Fidel. Toma, mira, en un vicio te voy a vender la cara de Fidel. Te lo digo en serio. Es la hipocresía social, ¿eh? No, me parece loquísimo. ¿Qué le dirías a una persona que esté en esa zona gris, quizá por desconocimiento y no por maldad, diciendo, no, yo creo que el próximo comunismo, el próximo socialismo, ese va a ser el bueno? ¿Qué le dirías para tratar de que entienda un poco? Que lo vivan, que lo vayan a vivir. Yo, de verdad, hazlo como turismo, no sé, como turismo saludable, si se quiere. Sí, para que te cures y nos ayudes a todos, ¿sabes? Sí. Es una enfermedad. Que sea una vuelta por Cuba, ¿no? Que sea una vuelta por Cuba. Pero lo de la vuelta por Cuba ya es muy cliché. Ya es lo de yo te pago el viaje y no sé qué. Es verdad que es muy cliché. Yo te recomendaría que fueras a vivir como cubano. O sea, si tú fueras a vivir como cubano, a trabajar como cubano, solo te pido un año. O sea, hazlo. Vete y vive como cubano un año. Claro, es que ahí te dicen que en Cuba no hay verdadero socialismo, que eso es capitalismo de Estado. Y ahí te quedas así y dices, es que no, ya no la ves, no la ves, ya no tengo... Porque si no aceptas la realidad, ya entonces estoy discutiendo contra una pared, entonces ya no puedo seguir hablando contigo porque literal no hay argumentos reales que te puedan convencer. Tú simplemente tienes una utopía en la cabeza en la cual no puedo entrar y ya está. ¿Tú en algún momento, al ser cubano, te has identificado con la ideología del socialismo? Sin querer sí. ¿Cómo das ese cambio? Cuando ya salí, ahí empiezas a ver... Porque yo era contraestatario, pero no sabía lo que era el capitalismo y el socialismo. Entonces, como no sabían la diferencia... El capitalismo está mal. No sabía lo que era el libre mercado, porque el capitalismo es lo que surge con el libre mercado. ¿Okay? El libre mercado te permite a ti que tú ganes tu plata, primero, propiedad privada, tú tienes tu propiedad, con tu propiedad tú haces lo que te dé la gana. Normalmente el capitalismo depende de que tú ahorres, capitalices primero tienes que capitalizar, tu capital lo ahorras y ese capital lo inviertes. Y de eso depende el capitalismo, ¿ok? Pero depende de que exista un libre mercado. Si no existe un libre mercado con propiedad privada, estás en el horno. Entonces eso desincentiva por completo pues todo lo que es el ahorro y la inversión. Después, que es lo que pasa aquí con los pisos, por ejemplo, que los ocupas y todo esto, quien va a invertir en vivienda, por ejemplo, qué duro, si te lo van a quitar. Luego voy a tomar nota, luego te pregunto por ocupas. Bueno. Me parece demencial también. Bueno, pero va por ahí. Va por ahí. ¿Y tú cuando vas a Estados Unidos ya rápidamente dices, ostras, el sueño americano? ¿Ya te das cuenta de que la cosa va diferente? Es de loco. Mira, yo me voy primero a Uruguay. Y ya Uruguay era 70 veces Cuba. O sea, mucho mejor, te estoy hablando mucho mejor. No solo económicamente, sino también socialmente. Porque el socialismo fractura mucho la sociedad. Porque siempre vamos a ser enemigos. Incluso siendo vecinos vamos a ser enemigos. Todos nos tenemos que vigilar unos a otros. Existen los CDR, que son Comité de Defensa de la Revolución, en el que todo el mundo se está mirando a ver qué comercia este. ¿Sabes? Si este hace un comercio, aunque sea chiquitito, rápido denúncialo a la policía. Entonces, incluso familias se denuncian entre ellos. Es así. Entonces, claro, es mantenerte todo el tiempo enfrentado y crispada la sociedad unos contra otros. Entonces, eso lo fomenta mucho el socialismo. Me voy a Uruguay y ya veo que a nivel social funciona de una manera completamente diferente, a pesar de que yo entro con Mujica, que es socialista, pero un socialista diferente. Yo le tengo incluso cierto aprecio a Mujica, porque primero cuando llegué, él estaba ahí y yo vi un respiro muy grande. Cuando llegué a Uruguay, que para mí es, no lo sé, pero le tengo mucho aprecio a Uruguay, y ahí respiro y digo, wow. Y Mujica es uno de los que dice que el socialismo es un parásito. O sea, lo pueden buscar y él lo dice así. Que el capitalismo es quien produce y el socialismo es quien redistribuye. Es un parásito del capitalismo. Y él reconoce eso y yo se lo aplaudo. Eso es un socialista inteligente. Sabes que eres una rémora, que tú vives de que produce. Claro, está bien, eres un parásito. No pasa nada. Pero coño, reconócelo. Un parásito honesto. Claro, honesto. Reconócelo. Y eso yo se lo admiro a Mujica. Y la coherencia. Mujica vivía en su chacrita con su autito chiquitito y siempre vivió más o menos de la misma manera.